Bueno, bien, bienvenidos al módulo 2. En este módulo vamos a hablar sobre el compromiso del sistema nervioso en los pacientes con enfermedad de Fabry. Conocemos que la enfermedad de Fabry se caracteriza por compromiso del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Inicialmente vamos a hacer una descripción del compromiso del sistema nervioso periférico. Pero inicialmente necesito que recordemos que Fabry es una enfermedad que se puede manifestar de dos maneras diferentes, dos fenotipos. El compromiso del sistema nervioso periférico está limitado a lo que conocemos como fenotipo clásico o de inicio temprano, mientras que el compromiso del sistema nervioso central puede estar presente tanto en las formas clásicas como las variantes del adulto. El compromiso del sistema nervioso periférico se caracteriza por la presencia de dolor de características neuropáticas en pacientes muy jóvenes. Nosotros hablamos de acroparestesias, sensación de quemazón, hormigueo, básicamente en manos y pies, que aparece entre los 4, 8, 10 años de edad y que claramente esas acroparestesias pueden ser interrumpidas por lo que llamamos crisis de Fabry, que son crisis de dolor muy intensas, muy severas, que incapacitan al paciente y que clásicamente son desencadenadas por la presencia de aumentos de temperatura corporal, como puede ser episodios febriles, los aumentos de la temperatura ambiente, o por otro lado el hecho de realizar ejercicios. Son los disparadores de estos mecanismos y son quienes explican las crisis de dolor. La neuropatía de la enfermedad de Fabry, que es lo que lleva al dolor, este daño de los nervios periféricos, puede confundirse con distintas neuropatías, sobre todo en la infancia, pero también en la edad adulta. La realidad es que si uno mira la lista de neuropatías dolorosas, no debería ser tan complejo pensar en enfermedad de Fabry, ya que la mayoría de las neuropatías son dolores más crónicos constantes. El dolor Fabry tiene sus acroparestesias más las crisis de dolor, que deberían llevar al diagnóstico tanto de enfermedad de Fabry como de canalopatías genéticas, que es un diagnóstico diferencial. Los mecanismos que explican el dolor neuropático en la enfermedad de Fabry son básicamente, desde un inicio, el acúmulo de globotriazosilceramida, de GL3, a nivel de los ganglios de la raíz dorsal. Estas estructuras donde se aloja el cuerpo de las neuronas sensitivas. La enfermedad de Fabry es una neuropatía sensitiva, no hay compromiso motor, no hay debilidad muscular. El depósito, como podemos ver en estas diapositivas, lleva al acúmulo del sustrato en el cuerpo de las neuronas, en este ganglio de la raíz dorsal, que va a disparar señalizaciones de daño de los axones. Este daño axonal ha sido confirmado en muchos estudios, tanto en modelos animales como en algunos pacientes, por métodos posteriores a autopsia, donde además del aumento de tamaño de estos ganglios se ha confirmado que es a expensas del depósito del GL3 y esto genera una upregulation, es decir, un aumento de la cantidad de receptores que van a conducir sensaciones de frío, de calor y de dolor. Estos canales que intentan suplir los axones que se han perdido tienden a abrirse con estímulos como el frío, el calor y el dolor, y es lo que explica que los pacientes al hecho de hacer ejercicio nos refieran clásicamente el dolor en manos y pies. Existen distintas guías para el manejo del dolor en la neuropatía Fabry, guías específicas que están divididas en el manejo sintomático, es decir, analgésicos generales y específicos para el dolor de Fabry, y por otro lado, tratamiento específico con terapia de reemplazo enzimático en estos pacientes. Eso está todo recientemente descrito en guías para enfermedad de Fabry. El tratamiento, más allá del sintomático, hemos visto que iniciando el tratamiento con terapia de reemplazo enzimático, en los casos puntuales, estudios con agalsidasa beta nos muestran que después de 18 a 23 meses de iniciado el tratamiento, muchos pacientes logran reconstituir y regenerar parte de esas terminales y de esos nervios, logrando ingresar nuevamente a valores normales
para umbrales de frío, de calor y de dolor. Estos estudios han sido hechos con técnicas neurofisiológicas conocidas como test de cuantificación sensitiva. El compromiso gastrointestinal de la enfermedad de Fabry es explicado, ¿sí?, específicamente por el daño del sistema nervioso periférico, lo que nosotros llamamos hoy nuestro sistema nervioso autonómico a nivel, ¿sí?, intestinal, donde los chicos claramente describen dolores abdominales como calambres después de la ingesta y crisis de diarrea, ¿sí?, también muy frecuente luego de la ingesta. Entonces, hoy sabemos que pacientes pueden tener complicaciones, literalmente llegar a las colostomías, y estudios que tenemos y hemos hecho nosotros en nuestro grupo, hemos podido demostrar el depósito de GL3 en estos ganglios mientéricos y submucosos, que son ganglios autonómicos, que son los que nos van a regular nuestra motilidad intestinal, y de esta manera entenderemos que hay áreas del intestino sin tono, es decir, sin movilidad, y áreas con hiperactividad, que explican los síntomas de los pacientes. Asimismo, el inicio temprano de terapia de reemplazo enzimático en chicos ha demostrado que estos síntomas tienden a ser reversibles, pero siempre cuando el diagnóstico haya sido temprano y el inicio de tratamiento en forma precoz. El sistema nervioso central se afecta básicamente a través de la oclusión de pequeños vasos cerebrales, donde podemos ver en las arterias, ¿sí?, estos marcadores de isquemia que son muy claros a través de resonancia magnética cerebral. Lo que hemos visto y leído en la literatura, que la enfermedad de Fabry se asocia a accidente cerebrovascular o a stroke, no es tan cierto. Es decir, esos son conceptos muy clínicos, donde hay déficit o deficiencia clínica, presencia de diplopía, puede ser una hemianopsia, de una hemiplegia. La realidad es que nuestros pacientes muestran mucho daño cerebrovascular isquémico en la imagen, en la resonancia del cerebro, pero no así desde la clínica. Es decir, que el stroke como concepto no es tan frecuente como creíamos. El análisis de la resonancia nos muestra áreas del cerebro que llamamos limítrofes, donde el flujo sanguíneo llega a través de pequeñas, muy pequeñas arterias. Y es esos territorios limítrofes donde podemos ver que claramente se manifiesta el componente isquémico en las resonancias de cerebro de nuestros pacientes. Finalmente, no todo es daño de pequeño vaso. Sabemos del compromiso de los vasos grandes, es decir, arterias como las arterias vertebrales y la arteria basilar, que por depósito del sustrato a nivel de la capa muscular vamos a terminar en una disrupción de la matriz extracelular con dilatación de estos vasos, lo que hoy llamamos dolicoectasia vértebro-basilar, que es otro hallazgo muy frecuente en pacientes jóvenes con enfermedad de Fabry y casi distintivo de esta enfermedad. Otras imágenes que veremos pueden ser lo que se describe como hiperintensidad en el núcleo pulvinar, puntualmente en la parte posterior del tálamo. Podemos ver malformación de Arnold-Chiari tipo 1. Finalmente podemos ver también, ¿sí?, isquemias, pero microhemorragias asociadas, que es lo que vemos como estos pequeños puntitos negros a la derecha. Son microhemorragias cerebrales. Por último, para terminar, sistema nervioso, recordar que las arterias del cerebro se pueden ocluir no por daño primario arterial, sino por embolias cardíacas. La enfermedad de Fabry veremos en otro módulo que compromete al corazón generando arritmias, y estas arritmias pueden ser proembolígenas. Pueden, ¿sí?, tapar arterias grandes generando un daño cerebrovascular, ¿sí?, irreversible. Finalmente, la terapia de reemplazo enzimático en estudios hechos con agalsidasa beta en su fase 3 y análisis posteriores nos muestran que el inicio antes de los 50 años del tratamiento, en comparación con pacientes que no han recibido tratamiento, se asocia a la prevención del desarrollo nuevo de lesiones isquémicas, y aún más si el tratamiento se inicia previo al desarrollo de una lesión, es decir, en forma temprana, la chance de desarrollar nuevas lesiones es mucho menor. Nuevamente, en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, el mayor beneficio demostrado con la terapia de reemplazo es cuando empezamos en forma temprana. Los invitamos a seguir con el próximo módulo. Muchas gracias.